Listo. Entonces, vamos a empezar, como siempre, definiendo el significado de la clase del día de hoy. La programación metabólica va a ser un proceso de adaptación a un estímulo nutricional. Y a otros factores ambientales y esto se va a dar durante una etapa muy importante, durante el periodo perinatal y las etapas tempranas. Esto va a cambiar de manera permanentemente, la fisiología y metabolismo del organismo. Metabolismo del organismo. Y otra cosa importantísima es que va a continuar expresándose, continúa expresándose en ausencia del estímulo. Entonces, la programación metabólica va a ser un proceso, o sea, en el que nuestro cuerpo se va a adaptar por un estímulo nutricional, o sea, un alimento, una forma de alimentación. Otros factores también van a influir, que se da sobre todo durante el primer periodo de los bebés. Esto incluye, y ha venido en alguna pregunta de examen, los 9 meses de gestación, ¿verdad? Gestación. Más los primeros 2 años. Más o menos son en aproximado 1000 días, ¿verdad? Vamos a tener que, esto va a cambiar de forma permanente, como dice ahí, cómo nuestro cuerpo funciona, nuestro metabolismo. Y esto luego de que este estímulo, por ejemplo, luego ya de los 6 meses, como habíamos hablado, o de los 2 años, que retiramos, por ejemplo, la lactancia materna exclusiva, vamos a ver los beneficios aún cuando ya no se dé esta lactancia materna, ¿verdad? Estos efectos se ven mucho más en la adultez que habíamos visto y en aquellos también que no tienen una buena programación metabólica, que era lo que habíamos hablado, ¿verdad? Los nacidos con cesárea o los que toman fórmula, obviamente su programación metabólica va a ser distinta que un paciente que ha tenido su lactancia materna completa, ha nacido por parto natural, etc. Más o menos lo que ya habíamos visto en clases anteriores. Tenemos una programación positiva y negativa. La positiva, como dice en la diapositiva, dice que la alimentación va a permitir que los genes de un organismo se expresen de tal forma que genera un efecto positivo. Por ejemplo, tenemos a las abejas. Si ustedes se habrán dado cuenta, la abeja reina es mucho más grande, vive mucho más tiempo, es diferente que las abejas obreras normales, ¿no? las que siempre conocemos. Las reinas tienen una alimentación distinta a la de las abejas obreras. ¿Ya? Por eso es que podemos ver que son más grandes y van a tener otras funciones también. Por eso es que las protegen las abejas obreras. En cambio, la negativa tenemos que, por ejemplo, la restricción de alimentos o alimentos de mala calidad van a predisponer, al igual a estas personas, a que más adelante en la adultez, como habíamos visto, puedan tener o sufrir algún tipo de enfermedad. Como ejemplo, tenemos que los bebés nacidos luego de la Segunda Guerra Mundial tenían, y se vio en distintos estudios, tenían predisposición por enfermedades como las que ya habíamos visto, enfermedades cardiovasculares, diabetes, etc. Entonces, tenemos otra definición que es la epigenética, que vendría a ser cambios en el fenotipo, o sea, lo que podemos ver
¿no? De la genética, lo que se expresa, iba a ser efecto de un estímulo sin alteración del ADN, que persiste también cuando ya no existe el estímulo y que se transmite de generación en generación. ¿Ya? Mecanismos de programación metabólica hay distintos tipos. Lo que más me interesa que se acuerden de esta diapositiva es, recuerden que la programación metabólica positiva va a tener un efecto positivo en las personas o en los pacientes y que la negativa prácticamente es la restricción de alimentos o aquellos que tienen mala calidad que van a predisponer a enfermedades en la adultez. Y obviamente la definición de la programación metabólica, que ya lo hemos puesto en rojito, que abarca desde la gestación, desde el que el bebé es concebido hasta los 2 años después. Listo. Entonces, dentro del crecimiento y el desarrollo de los fetos, tenemos que, como habíamos hablado, veremos los primeros 1000 días son los más importantes. Esto va a ser la etapa en que se da la programación metabólica. Listo. Vamos a ver que hay distintos determinantes también. Por ejemplo, el estado nutricional de la madre. Sabemos que si una paciente que es gestante tiene una ingesta baja o la capacidad de absorción de la madre está disminuida, va a haber menor crecimiento fetal. La malnutrición durante la gestación también va a hacer que los bebés nazcan con menos número de células, que haya modificaciones en los órganos por el mismo déficit de células, que hayan ciertos clones de células que se van ¿cómo se dice? A producir en mayor cantidad, que haya una modificación en los ejes hormonales también. Entonces, por eso habíamos visto pacientes que son desnutridos suelen más o menos copiar lo que el estado nutricional de las madres. La función placentaria también es importante, ya que tenemos casos en los que la placenta no brinda la suficiente cantidad de nutrientes y esto vendría a causar un crecimiento deficitario, ¿verdad? En el feto también, un menor crecimiento. La falta o el inadecuado desarrollo del lecho vascular puede ocasionar trombosis, infartos en los fetos, menor masa del tejido placentario, menor aporte nuevamente de oxígeno, de nutrientes, que al igual va a causar retardo en el crecimiento de los niños. Y la capacidad del feto también es importante para poder utilizar estos nutrientes, porque si, por ejemplo, tiene una cromosomopatía, malformaciones ya sean estructurales, eh, o funcionales, o infecciones que tengan, por ejemplo, durante la gestación las madres, también va a influenciar el desarrollo de los niños. ¿Listo? Entonces, como estábamos diciendo, alteraciones del crecimiento y el desarrollo pueden generar cambios funcionales que lo van a llevar finalmente al paciente a que cuando sea adulto sufra de distintas enfermedades. Lo más importante que habíamos visto y hemos visto casi en todas las clases, enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Pero aparte tenemos distintas a la diabetes mellitus, diabetes. Tenemos también a la obesidad, tenemos dislipidemias y al asma también. Dentro de las dislipidemias encontramos al síndrome metabólico, del que ya hemos hablado. Entonces, señales de que la madre pasa a su hijo, las señales que la madre pasa a su hijo a través de la placenta van a depender también de ciertos factores. Esto va a depender de la alimentación que tenga la gestante, del medio ambiente y de la contaminación también. Todo esto va a afectar este paso de señales, la radiación, tabaquismo, tabaco, alcohol, drogas durante la gestación, todo esto va a afectar el feto, ¿verdad? Y distintos otros factores más, fármacos, etc. Entonces, todo eso va a influenciar lo que la madre pueda transmitir a su hijo a través de la placenta. ¿Listo?
Entonces, aquí tenemos un cuadro, un esquema sobre los orígenes de las enfermedades del adulto que se dan a nivel fetal, en la etapa fetal. Vemos que durante la gestación, un insulto, o sea, un daño, una anoxia que sea intrauterina, va a afectar tanto a nivel muscular como vascular, lo que principalmente nos va a llevar a un déficit de insulina, fibras oxidativas disminuidas, disminución de la función mitocondrial, oxidación de ácidos grasos, todo esto finalmente llevándonos a una resistencia a la insulina. Es bastante importante, por eso decimos esto predispone a diabetes. Y a nivel vascular, que es lo más importante, va a haber disfunción endotelial, aterogénesis, que nos lleva finalmente a hipertensión. Y miren, a nivel renal también afecta al sistema renina-angiotensina aldosterona. Entonces también contribuye a la hipertensión. Y si además sumando los factores de la infancia, los primeros 2 años de vida, ¿verdad?, de los pacientes, ya sea la ingesta de nutrientes, que sea insuficiente, nos va a llevar finalmente a la edad adulta a un síndrome metabólico. Porque ya vemos que si tiene resistencia a la insulina más hipertensión, ya son 2 factores del síndrome metabólico. Y casi siempre van de la mano, como habíamos visto, de la obesidad central. Entonces ahí van 3 y eso suma o nos da el diagnóstico del síndrome metabólico. Entonces, aquí tenemos algunos datitos. Por ejemplo, se sabe que la baja ingesta de proteínas puede reducir el riesgo de obesidad infantil, ¿ya? La baja ingesta de proteínas. Pero dietas deficitarias en proteína pueden causar resistencia a la insulina y aumento en la síntesis de ácidos grasos. O sea, siempre debe haber un balance, ¿verdad? No debe estar ni baja, bueno, puede ser baja en proteínas, pero nunca deficitaria, o sea, baja, pero que cumpla con los requerimientos del paciente. Ya si esta dieta se vuelve baja, o sea, es menos del requerimiento del paciente, sí vamos a tener riesgo de obesidad infantil. Pero si es una dieta que es baja, pero todavía cumple con los requerimientos del paciente, podemos reducir, como decíamos, el riesgo de obesidad infantil. Entonces, si es deficitaria, resistencia a la insulina, aumento de la síntesis de ácidos grasos. Por ejemplo, un déficit de vitamina A también está asociado con diabetes y con obesidad. Y déficit de calcio y de zinc también nos lleva, por ejemplo, a hipertensión arterial. Y aquí tenemos que todos esos factores de los cuales estamos hablando, obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, siempre va a estar influenciado en cierta forma por la genética del paciente y por el estilo de vida. Recuerden que no va a ser mandatorio, ¿no? Que una persona que tiene por ejemplo, una programación negativa va a ser sí o sí hipertenso. Sabemos que hay otros factores como la genética y si el paciente se cuida, hace ejercicio, evita el sedentarismo, alcoholismo, drogas, tabaquismo, podemos influenciar de manera positiva en esta programación metabólica. Entonces, vamos a ver que todo esto influye, ¿ya? Pero es que sí es muy importante lo que ocurre dentro de estos primeros 1000 días de cada persona. Y tenemos también la parte en la que evaluamos nutricionalmente a los recién nacidos. Vamos a ver que hay una clasificación según la edad, que ya debemos más o menos conocer, de los recién nacidos. Tenemos recién nacidos pretérmino, algunas cosas que les va a servir también para pediatría, son aquellos que nacen con menos de 37 semanas. Tenemos a los que son a término, que van desde las 37 semanas hasta las 42 semanas, y aquellos que son post término, que nacen luego de las 42 semanas. ¿Ya? Importante que recuerden eso. También tenemos una clasificación según el peso para la edad gestacional, en la cual tenemos aquellos que tienen un adecuado peso, aquellos que son pequeños y aquellos que son grandes. Ya. Acá más o menos los pequeños vendrían a ser aquellos menos de 2.5 kilos, grandes o macrosómicos mayores de 4 kilos. Y aquí entre 2.5 a 4. Y igual esto va a depender, esto de aquí es cuando van a nacer, ¿verdad? Ya a término, que es que están a término, pero cuando ellos están durante toda la gestación, tienen un peso de acuerdo a cada trimestre en el que se considera lo normal, ¿verdad? Lo adecuado, si si el bebé está pequeño, si está grande. Pero a término más o menos es así como lo podemos conocer. Ya. Entonces, tenemos además de esto, la teoría de Barker,
está aquí. Esta teoría nos va a decir que aquellos bebés que nazcan con bajo peso se van a asociar, está asociado a un ambiente intrauterino adverso. Entonces todo esto se asocia a enfermedad cardiovascular también. ¿Ya? Lo que nos trata de decir esta teoría es que como el bebé está acostumbrado a no tener nutrientes, lo que hace cuando nace o cuando recién le brindan la cantidad de alimento suficiente, es que el bebé va a tratar de consumir o de almacenar al máximo todos los nutrientes que pueda, porque sabe que más adelante puede que nuevamente le falten estos nutrientes. Entonces, ahí vamos a ver justo en la siguiente parte, pero aquí nos explican que hay 3 etapas en esta teoría. En la primera tenemos una etapa inicial donde dice que los trastornos fetales van a desencadenar cambios estructurales, lo habíamos visto, ¿verdad? Menos número de células, alteraciones en los órganos, en los sistemas, por lo tanto. Entonces, el estado de la madre, que habíamos visto, la placenta también es importante, nos van a llevar a una desnutrición fetal. En una segunda etapa vamos a ver que se expresan recién cambios bioquímicos en el metabolismo hepático, en el corazón, vasos y riñón, tenemos en el eje hipotálamo hipófisis, suprarrenal, la hormona de crecimiento también, en el páncreas y el músculo. Y en una tercera etapa recién vamos a ver la enfermedad cardiovascular que se va a dar producto de ¿qué? Del aumento del LDL, del colesterol, fibrinógeno, de los cambios estructurales que habíamos hablado, la hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, y cambios en el páncreas, en el eje hipotálamo hipófisis, también nos llevan a diabetes. Entonces, todos estos sumados nos llevan a la enfermedad cardiovascular. Esas son las 3 etapas de la teoría de Barker. Luego tenemos, como les mencionaba, aquellos bebés que tienen bajo peso al nacer, aquellos que nacen con menos de 2,5 kilos. Tenemos que el riesgo de tener enfermedad cardiovascular, principalmente de hipertensión, va a ascender a 2 veces el riesgo, o sea, el doble, ¿verdad? Y a 7,5 veces más de riesgo de presentar diabetes mellitus, como los pacientes nacen con menos de 2,5 kilos. También puede haber intolerancia a la glucosa. El estrés metabólico, como dice, secundario al consumo de energía, va a llevar al síndrome metabólico, que era lo que les mencionaba. Como no tienen alimento o nutrientes, una vez que los tienen o se los proporcionan, tratan de almacenar lo máximo para poder estar preparado para un nuevo evento en el cual no tengan nutrientes. Entonces, estos pacientes muchas veces innecesariamente almacenan nutrientes que nos lleva finalmente a obesidad a nivel, cuando ya están más adultos o en la juventud. Y aquellos que tienen macrosomía, o sea, más de 4 kilos, usualmente que suelen ser hijos de madres obesas o diabéticas, van a tener mayor riesgo de cáncer y mayor riesgo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Entonces, luego de este tiempo que hemos visto toda la gestación, tenemos la programación metabólica luego de que el bebé ya nació, o sea, los primeros 2 años, que también es importante, están dentro de los 1000 días, ¿verdad? Tenemos que lo más importante de todo esto es la lactancia materna exclusiva. Recuerden que por lo menos 6 meses, miren, por lo menos 6 meses es lo que deberían tener. Y estos simples 6 meses van a reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad en la adultez por lo menos en un 22%. Reducen los niveles de colesterol y por lo menos, miren, por lo menos los 3 primeros meses ya reducen bastante el riesgo de sufrir síndrome metabólico y de aumento de la presión arterial, de la diabetes tipo 1 y 2 en la adultez. O sea, con 3 meses ya estamos teniendo una programación positiva. Recuerden que mínimos deberían ser 6 y por máximo hasta los 2 años. Recuerden que las fórmulas lácteas van a tener cierta variación también en estos pacientes, o sea, no es lo mismo. Recuerden la lactancia materna, vamos a ver que lo que pueden ocasionar es, por ejemplo, hiperfagia, hiperinsulinemia, mayor ganancia de peso en los bebés, que en la adultez nos pueden llevar a obesidad y síndrome metabólico, ¿ya? Entonces, recuerden eso. Ya no quiere decir que las fórmulas sean malas, obviamente que si el paciente o la madre no puede dar de lactar, es la mejor opción. Pero recordar que siempre hay variación, que no es lo mismo.
Y finalmente, como tratamiento, en realidad no existe un tratamiento que nosotros podamos dar aquí, en Perú por lo menos no existe. Recuerden que como es algo genético, lo que tenemos que hacer son cambios genéticos, ¿verdad? Acerca de la epigenética, inhibición de la metilación del ADN, desacetilación, son un montón de cosas que no se hacen. Y lo más importante sería la prevención, llegar al embarazo con adecuada nutrición. Desde antes de que la madre quiera gestar, explicarle cómo es que debe ser su preparación, desde cuándo debe tomar su ácido fólico, cómo debe ser su nutrición, todo esto, ver su perfil laboratorial, ver qué cosa le falta, de repente está anémica, de repente tiene el colesterol alto, de repente tiene la glucosa alta, para evitar esas complicaciones durante su embarazo, ¿verdad? Evitar la ganancia excesiva de peso cuando estén gestando. Recuerden que hay es como una escala, o sea, no es que suben 10 kilos y todos deben subir 10 kilos, no, hay pacientes que ya son obesas, que ya tienen sobrepeso, que no deben ganar tanto peso. Debemos promover siempre el control prenatal estricto, recuerden, siempre debe haber un control en el cual a la paciente se le pueda estar evaluando constantemente, viendo si es que hay alguna complicación, preeclampsia, la diabetes, etc. Suplementos de calcio y hierro según la necesidad de la paciente. Lactancia materna en los primeros 6 meses y si es posible hasta los primeros 2 años. A partir de los 6 meses ya recuerden que se combina con otros alimentos. Evitar consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias durante el embarazo. Y si hay programas de nutrición temprana, también recomendar las cosas que tengan mayor evidencia científica, ¿verdad? Para que estos bebés puedan crecer adecuadamente. Y sobre todo la educación. Recuerden que si nosotros educamos a las pacientes, ellas van a saber por qué es importante que vengan a sus controles, por qué es importante que cumplan con sus esquemas de hierro, de ácido fólico, todo esto para evitar complicaciones en el embarazo y para que el bebé nazca bien y tenga una programación metabólica positiva. ¿Listo, chicos? Entonces, recapitulando, tenemos lo más importante, la definición de la programación metabólica. Recuerden que es una adaptación a un estímulo nutricional. Puede ser bueno o malo y se da durante el periodo perinatal, o sea, los primeros 9 meses de gestación más los 2 primeros años. Esto cambia permanentemente la fisiología y el metabolismo de los pacientes y se expresa aún cuando retiramos este estímulo, ya sea la lactancia, etcétera. En la alimentación, la buena alimentación, alimentos de calidad, ¿ya? Recordar que no solamente es importante eso, sino también cómo esté nutrida la madre, cómo esté su función placentaria y cómo sea la capacidad del feto para poder utilizar estos nutrientes. Recordar que una programación negativa nos puede llevar a enfermedad cardiovascular, diabetes, obesidad, dislipidemias, asma, ¿verdad? Nos predispone sobre todo a un síndrome metabólico. Recordar esto de los pretérmino a término postérmino, esta clasificación. Recordar lo que puede causar un bajo peso al nacer y una macrosomía. Recordar la teoría de Barker, que está asociando el bajo peso con la enfermedad cardiovascular directamente. Que la lactancia materna exclusiva es la mejor, por así decir, intervención que podemos hacer como prevención de cualquier tipo de enfermedad, sobre todo metabólica, y que el tratamiento es la prevención. ¿Sí? O sea, el tratamiento de una programación metabólica negativa es la prevención. Educar a las pacientes que cumplan con sus controles y con sus suplementos nutricionales. Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? No. Vamos a ir pasando Disculpa, el ¿podrías ir a ejercicio la primera diapositiva, por favor, para tomarle foto? para que lo hagan rápido. Listo, ahí está. Listo. Disculpa, ¿podrías ir a la primera diapositiva? Hola, Em, Paola.
Gracias. Listo, chicos, vayan enviando. Listo, entonces vamos a revisar, ¿ya? Me ayudan con las respuestas. La número 1 nos dice, los primeros 1000 días de vida influyen en el desarrollo posterior del niño. Señale lo correcto. ¿Cuál de estas opciones sería, chicos? La última. Chicos, están. No los escucho. Está apagado. Perdón, chicos, no los escuchaba porque tenía el audio bajo. ¿Cuál es la respuesta en esta? La última, creo. Periodo en el tiempo que inicia desde la concepción hasta los 2 años de vida. La número 2 es un fenómeno que se refiere a los cambios en la expresión de genes, en el fenotipo, por efecto del estímulo, sin alteración en la secuencia de ADN que persiste aun cuando ya no existe el estímulo y puede ser transmitido a las siguientes generaciones. ¿Cuál es la respuesta ahí? Epigenética. Muy bien. La número 3 dice alteraciones del crecimiento y desarrollo intrauterino generan cambios funcionales que en el adulto llevan a mayor riesgo de excepto una de esas de ahí. ¿Cuál sería? Cardiovasculares. No, de Enfermedad renal. cardiovasculares sí, tenemos riesgo, ¿verdad? Dijimos que era lo que más riesgo tenemos. Pero hay una de ahí que no hemos mencionado. En renal. La enfermedad renal realmente no está demostrado que haya mayor riesgo de sufrir si es que hay alteraciones en el crecimiento o en el desarrollo intrauterino. Y finalmente la última, teoría de Barker, que correlacionaba el ambiente intrauterino adverso o el bajo, perdón, ya con el bajo peso al nacer, ahí está. El bajo peso al nacer con la enfermedad cardiovascular, ¿no? Sería la de aquí, la del medio, ¿no? La teoría de Barker correlaciona el ambiente intrauterino adverso con la enfermedad cardiovascular, ¿sí? Eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Porque no los estaba escuchando cuando no había prendido mi audio, por eso es que no los oía. No sé si alguien preguntó algo. Disculpa, Paula, justo con la última pregunta que estaba, la teoría de Barker en sí no era más sobre bajo peso al nacer. O sea, correlaciona el bajo peso con la enfermedad cardiovascular. Pero justo acá te está diciendo que correlaciona el ambiente intrauterino adverso, ¿no? O sea, ya te está hablando de que el paciente bueno, van a nacer con bajo peso, ¿no? O en realidad eso. O sea, pero o sea, correlaciona a ambos. Pero, o sea, lo que más relaciona, lo que más importa de la teoría de Barker es que te lleva finalmente a una enfermedad cardiovascular. Por eso la respuesta es la C. Ok. Y disculpa, otra pregunta. Justo mencionabas que el tratamiento básicamente es solo la prevención, porque la epigenética en sí sería otro estudio, ¿cierto? Sí. Pero en el caso que, digamos, un ejemplo de una paciente que sí, que se ha cuidado, ha tenido todo, ha ido a sus controles, ha tenido una buena alimentación, no fuma nada, pero aún así su bebé, no sé, desarrolla alguna enfermedad. Ujú. ¿Por qué se debería? No Claro, sé, hemos pregunto. visto que no solamente es, como les decía, o sea, no quiere decir que si todo está bien y el bebé nace bien, todo va a ir bien, ¿verdad? Al igual que si
todo está mal, ¿verdad? Tenemos una programación negativa y el bebé nace, no quiere decir que sí o sí vaya a ser la enfermedad. Recuerda que tenemos factores genéticos, de repente ese paciente, por más que la mamá se ha cuidado, ha hecho todo lo posible, tiene antecedentes de madre obesa, madre con diabetes, madre con hipertensión, o hermanos, o el padre, o abuelos. Entonces, ahí influye bastante la genética. Y, y también ya lo que sea luego, ¿verdad? Luego de que nace el bebé, por ejemplo, de repente la madre pudo ser muy buena durante la gestación, pero los primeros 2 años es doctora y no puede darle lactar y tiene que darle fórmula. O no pasa el tiempo adecuado con sus hijos, no le puede dar una adecuada alimentación complementaria, lo hace la nana, etc. Entonces hay distintos factores que pueden influenciar, pero recuerda que de todas formas es un plus, ¿no? Es algo bueno que finalmente te va a llevar a menos predisposición. Recuerden que aquí todo son probabilidades, todo es predisposición. No hay nada 100% correcto ni 100% malo. Siempre en la medicina es algo que va variando y que depende mucho de cada paciente. ¿Ya, chicos? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, bueno, creo que haya quedado claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ya, chicos. Igual cualquier cosita, como saben, pueden escribirme y ya nos veríamos la próxima semana. Ya, chicos, cuídense mucho y que tengan bonita semana. Adiós. Gracias.